En esta parte de la clase estamos viendo algunos ejemplos de algunos dares. Vimos anteriormente el ejemplo de Abraham. Ahora quiero que veamos el ejemplo de un gran rey de Israel, el rey Ezequías. Entonces vamos a 2 de Crónicas, capítulo 31, para ver un poquito acerca de este rey. Es un rey muy del pueblo de Israel, un rey que ha sido un gran rey entre todos los reyes. Ninguno fue como el rey David, pero este ha sido un gran rey. Bien, hubo varias veces en las que el pueblo de Israel se alejó de Dios. Y Dios, fiel a su costumbre, iba y los buscaba y los volvía a buscar y los volvía a buscar. Iba a llamarlos y los traía como podía, una vez tras otra. Eso hacía Jehová cada vez que un hombre del pueblo de Israel se elevara en creencia y en compromiso para ir a buscar a la gente. Uno de esos hombres fue este rey, del cual vamos a ver una breve parte de su vida. Se llamaba Ezequías y tuvo una acción a favor de la restitución del orden normal en Israel. En 2 de Crónicas, capítulo 31, en el versículo 2, leemos: Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos. Les comento brevemente. Había sido un desastre. Estaba totalmente desorganizado, había una negligencia absoluta, se dedicaban a la idolatría y lo último en lo que pensaba el pueblo en ese entonces era en Jehová. Pensaban en cualquier cosa menos en nuestro querido Dios. Cada cual estaba en lo suyo. Arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Fíjese todas las ocupaciones que tenían los levitas. Eran hombres muy ocupados. 3. El rey contribuyó de su propia hacienda, algo que ya había hecho el rey David anteriormente, para los holocaustos, a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. 4. Presta atención a lo que vamos a leer aquí. 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. Como se olvidaron de Dios, se olvidaron también de las cosas que tienen que ver con Dios. Entre otras, de la gente que lo representaba a Dios, que eran los sacerdotes y los levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas, dice, fíjese, no solo dieron, sino que dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. ¿Ve? Ofrecían lo que tenían, lo que sea que produjeran. Trajeron asimismo en abundancia, es decir, superaron lo que tenían que traer por ley, que era el 10%, superaron esa proporción. Superaron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Ezequías restauró el templo abandonado. Lo hizo barrer, pintar, lo que hoy haríamos para organizar si tuviéramos el templo de Dios, para darle a Dios el lugar de preeminencia en el corazón de las personas. Y otra cosa que hizo, que es la que nos ocupa a nosotros en esta clase, es que restableció el diezmo. Así de importante debió haber sido el diezmo para que haya sido restablecido junto con las otras responsabilidades espirituales abandonadas, y para que el registro de eso estuviera aquí para que nosotros podamos leerlo y podamos aprender de eso, la importancia que tiene para Dios las ofrendas de los suyos.
Segunda de Crónicas 29, ahí nomás en el barrio, les quiero mostrar a ustedes qué es lo que pensaba Jehová de este gran rey Ezequías. Segunda de Crónicas 29, en el versículo 2, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Parte de lo recto ante los ojos de Jehová que hizo Ezequías figuraba el haber restablecido las ofrendas del pueblo. Fíjese si será importante para que quedara registrado acá. Seguimos buscando ejemplos de dares en la palabra de Dios y vamos a ir a Nehemías, porque ahora vamos a ver el ejemplo de Nehemías, porque es muy importante para nosotros. Este Nehemías también junto con Esdras, grandes hombres de Dios, de quienes podemos aprender muchísimo. En Nehemías capítulo 10, lo que hizo Nehemías fue hacer regresar al pueblo de Israel a la senda, a que Dios sea el centro de sus vidas, que es lo mismo que hizo Ezequías en el caso anterior que leímos. En Nehemías 10, en el versículo 37, dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. 38. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Ofrendaban todo lo que tenían, lo que producían, con lo que Dios los había bendecido, porque de todos modos, digamos, el aceite que venía de las olivas, de las aceitunas que ellos molían para obtener aceite, las aceitunas no era una ocurrencia de ellos. Seguramente Dios le dijo a alguien cómo podría hacer un molino de manera práctica para hacer el aceite. Así que nunca hay manera de zafarse de que uno quiera pensar que sale por uno mismo. Todo viene de la tierra, todo viene de nuestro querido Dios, pensado para nuestra bendición. Estábamos en el 39, y allí, en la última parte, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esto hizo Nehemías. Pero como fueron tardos en cumplir, tomó medidas al respecto. Observe que los levitas también diezmaban. Ahí lo vimos en el 38, en la última parte, donde dice, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo. Ellos también tenían que ofrendar. ¿Qué era lo que recibían ellos? Lo que recibían de la gente. De ahí tomaban el diezmo y también ofrendaban. Nadie se salvaba de ser bendecido con aplicar los principios de dar para que el Padre pudiera abrir las cataratas de los cielos. Nadie quedaba al margen de practicar el principio. Bueno, el tema es que fueron tardos en responder a esto que les dijo Nehemías. Entonces, en el capítulo 13, en el versículo 10, dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada cual a su heredad, fueron a buscar comida, donde sea, algún trabajito. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Nehemías les recordó al pueblo, les dio un empujoncito, si ustedes quieren expresarlo de esta manera, les dio un empujoncito para que aplicaran el principio. Primero, para la gloria de Dios; segundo, para su propio bien; y tercero, lógicamente, para el sostenimiento de los levitas. Tremendos ejemplos del Antiguo Testamento.
porque hay principios que no se alteran. En realidad los principios definitivamente no se alteran pasando del Antiguo al Nuevo Testamento. Por eso tranquilamente nos podemos mover viendo los ejemplos de uno y del otro lado, de antes de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo y de Pentecostés, y después del día de Pentecostés. En Romanos capítulo 15, por favor, fíjense, vamos de ahí, de Nehemías nos vamos a Romanos 15. Claro que a partir del día de Pentecostés ya no hay más levitas que se encarguen del templo y de la administración de las cosas de Dios, entre las cuales estaba administrar el 10% de de los diezmos del pueblo de Israel. Ahora bien, la palabra diezmo no es mencionada en ninguna de las 7 epístolas a la iglesia. Dejemos muy bien en claro eso. De tal manera que no hay un registro del Nuevo Testamento que diga que haya que diezmar. Singularmente, tampoco hay no hay registro por ningún lado en el Nuevo Testamento que diga que no haya que hacerlo. Por lo que nosotros podemos apreciar hasta este entonces en nuestra clase, en este estudio, que el 10% es una proporción saludable y de probada aceptación si nace de un corazón correcto y generoso delante de Dios. Eso es evidente en toda la documentación que nosotros estuvimos estudiando. En el Antiguo Testamento se encontraba en un plano de relación, y digo esto con muchísimo respeto y solamente a manera de que nos quede claro, el plano de relación que ellos tenían con Jehová era inferior, por así decir, por eso lo digo con respeto, al que tenemos nosotros que somos hijos. Por eso diría también, en el mismo tono de respeto, nuestro plano de relación con Dios es superior al que tenían estos muy buenos santos de Israel. Así que solamente a manera ilustrativa digo inferior y superior. Entonces, en el Antiguo Testamento se encontraban en un plano de relación inferior con respecto a Dios del que nosotros nos encontramos. Hoy, cuando la persona renace del Espíritu de Dios, somos sus hijos. Y eso es lo que yo llamo, para esta ilustración, un plano superior de relación al de las personas, al que tenían las personas del Antiguo Testamento, incluidos todos los grandes hombres de Dios. Por eso hay que decirlo con muchísimo respeto. Muy bien. Si ellos, encontrándose en un plano de relación inferior, daban el diezmo y más allá, entonces la pregunta que puede surgir es que, siendo nuestra relación superior, ¿cómo podría ser nuestro dar proporcional? Son cosas para preguntarse cuando nosotros estudiamos estos principios que no se alteran entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Romanos 15, ahí estamos, en el versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, las que estuvimos estudiando y continuaremos también, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, en cuanto al diezmo, es parte de lo que se escribió antes. Porque claro está, nosotros debemos ser conscientes en nuestro estudio dedicado, amoroso, con oración a nuestro querido Padre Celestial, debemos reconocer que no todas las instituciones del viejo pacto tienen aplicación literal en el nuevo pacto, pero todas, definitivamente todas, desempeñan un rol didáctico de suma importancia que ningún hijo de Dios debiera ignorar. Dios no cambia, damas y caballeros, y su necesidad de que apliquemos sus leyes para poder tener prosperidad tampoco cambian. Gálatas, capítulo 5. Al comienzo nomás del capítulo, en el versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La ley y todos sus estatutos eran un yugo de esclavitud y estuvieron en vigencia hasta el sacrificio de Cristo, quien cumplió la ley totalmente en lugar de todos nosotros. Ahí mismo en Gálatas, pero en el capítulo 3, en el versículo 22, leemos lo siguiente: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Es decir, antes que viniera Pentecostés, estaban confinados. Ahora ya no. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que es nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice el 25, ya no estamos bajo ayo, no estamos bajo la ley, es decir, no estamos bajo la ley ni bajo las cosas o los institutos que formaban parte de la ley. 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 9. Vean, hay una gran diferencia entre el periodo de la ley y el periodo de la gracia, en el cual nosotros hoy estamos viviendo. El diezmo era un requerimiento de la ley, y no hay mención de diezmo en ninguna epístola a la iglesia. No obstante, una enseñanza que nosotros podríamos sacar del diezmo es el dar en proporción a nuestro ingreso. Uno es libre en esta administración de la gracia. Entonces la pregunta: debido a esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, ¿qué hacemos? ¿Damos más? ¿Damos igual? ¿No damos? ¿Damos menos? ¿Qué hacemos? La respuesta en 2 de Corintios capítulo 9, en el versículo 7. Fíjese, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice claramente, dé. No dice si quiere, si le gusta, si le parece bien. Dice dé. Y ojo, es muy cierto que usted da si usted quiere, si le gusta o si le parece bien, porque usted tiene absoluto libre albedrío. Sin embargo, observe la simpleza de lo que está escrito en un registro después del día de Pentecostés, en la administración de ahora, de la gracia. De. No puede ser más simple. Si usted tiene tristeza por lo que va a dar o tiene necesidad de lo que va a dar, su corazón no va a estar alegre. Entonces, ¿qué hace? ¿No da porque está esperando que las ganas de dar les vengan de arriba? Pues no. Las ganas de dar no le van a venir de arriba. Lo que viene de arriba es la catarata de bendiciones. Pero las ganas de dar le va a venir de abajo, es decir, de acá y de acá, de su corazón, de adentro de su corazón. Puede que usted no quiera dar por las razones que fueran, pero claramente la instrucción para su conveniencia, para su mayor bien, es ¿cuál? Dé, con alegría en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Usted puede cambiar su actitud conociendo lo que dice la palabra de Dios. Es decir, estudia la palabra de Dios para instruirse en el tema de dar y recibir. Le da un giro a su corazón, orándole a Dios como hizo David, y da con alegría, voluntariamente y generosamente. Así es que, entonces, el corazón alegre hace que lo que usted ofrende sea acepto, agradable a Dios, a quien va dirigido su corazón en el dar, porque el dinero, propiamente dicho, no va a Dios. Lo que va a Dios es el corazón con el que usted lo da. Hechos 17, por favor.
En el versículo 24 leemos: el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita ningún dinero, pero sus asuntos en la tierra, es decir, lo que tiene que ver con la difusión de su palabra, sí, lo que quiere Dios es nuestro corazón dirigido a Él. Es usted quien necesita aplicar la ley para prosperar. Su ofrenda entendida, agradecida y generosa le permite tener que ver con la difusión de las Sagradas Escrituras en su área, en su región y, bueno, finalmente en el mundo. Ya hemos visto nosotros que uno debe proponerse en su corazón dar alegremente. Regresemos a 2 Corintios capítulo 9, donde estuvimos hace un ratito nomás. Nosotros ya habíamos visto esto del dar con alegría, ¿no? Y de la proporción. Ahora bien, hablemos un poquitito de la proporción, que quise decir. Hablemos un poquito de la proporción, porque Jesucristo fue el fin de la ley y el diezmo era parte de la ley. Si dejamos de sacrificar toros y machos cabríos y cesó el sacerdocio de Leví, entonces cesó también con eso todo lo que tenga que ver con la ley. Sin embargo, no cesó nuestra necesidad de reconocerlo a Dios con nuestros bienes. 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Según este registro de la Escritura, usted puede dar según propuso en su corazón, pero no será lo mismo si da, por ejemplo, un 10% que si diera, por ejemplo, un 30%. Porque el mismo registro también habla que el que siembra escasamente segará, y el que siembra generosamente segará. Su generosidad en la siembra puede ser diferente a la de cualquier otro hermano en Cristo. Cada uno es responsable. El corazón propone la proporción y usted con Dios dispone su corazón. Su dar como parte normal y regular de su vida cristiana es una fuente de gozo y de entusiasmo, no es un problemón. Proverbios capítulo 3, por favor, al Antiguo Testamento, más o menos por la mitad de la Biblia. Job, Salmos, Proverbios. Hay muchas virtudes bíblicas, entre comillas, podríamos decir, que no pasan de moda, que no es que eran buenas en el Antiguo Testamento, pero ahora ya no hacen falta. Nada que ver. Hay virtudes bíblicas, para llamarlas de esta manera, que trascienden las administraciones, las épocas de la humanidad. Honrar a Dios es una de esas virtudes deseables y es inexcusable en la vida de todo hijo de Dios. Entonces les quiero mostrar algo en Proverbios, en el capítulo 3, Proverbios 3. En el versículo 9, Proverbios 3:9, miren lo que dice esto. Honra a Jehová con tus bienes. Por eso decía que hay cosas virtudes bíblicas que trascienden las administraciones. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10. ¿Qué ventaja tendrían ellos que estaban en una categoría, en un plano inferior de relación con nuestro querido Dios? 10. Les dice acá, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Estamos estudiando principios que se cumplen para nosotros si honramos con nuestros bienes a Jehová, aunque no tengamos ni graneros ni lagares. Hablamos de principios.
El principio es lo que cuenta, es lo importante. Eran los graneros y los lagares, bueno, pues bien, eran los depósitos y eran donde ellos producían el vino, y estos depósitos servían para sustentar sus vidas, las vidas de ellos y la de sus familias. Entonces hoy también, honrándolo de esta manera, habrá plenitud, rebosamiento y abundancia cuando honremos a Jehová con nuestros bienes. Fíjense estos dos registros de la Escritura, 2 Corintios 9 y Proverbios 3, cómo compatibilizan, cómo encajan el uno con el otro. Sembrar escasamente, segar escasamente, sembrar generosamente, segar generosamente también. Eso es así, eso es de esta manera, porque las leyes de Dios, los principios de su palabra son imperturbables y no se encuentran atados, confinados, agarrados, encadenados a las épocas, pero sí se encuentran adheridos, vinculados, encadenados a los corazones de las personas.